El periodo arcaico. En el transcurso de este largo periodo, grupos de cazadores y recolectores nómadas iniciaron gradualmente el cultivo de algunas plantas como el maíz, los frijoles, el aguacate y la cría de algunas especies animales, en particular el perro y el pavo. La caza y la pesca no fueron, sin embargo, abandonadas y mantuvieron siempre una relevancia importante en la economía de los pueblos mesoamericanos. La domesticación de las plantas y de los animales dio origen al fenómeno de la sedentarización. Entre finales del periodo arcaico y principios del preclásico surgieron los primeros poblados de carácter rural, formados por grupos de chozas construidas con materiales perecederos. Al mismo tiempo nacieron concepciones y cultivos religiosos que, junto con la cultura material, sentaron los cimientos de las futuras civilizaciones mesoamericanas. Preclásico. Durante el periodo preclásico o formativo, en los primeros asentamientos agrícolas floreció la más antigua civilización mesoamericana, definida hoy como civilización olmeca. En las tierras bajas tropicales situadas a lo largo del Golfo de México se edificaron los primeros centros ceremoniales construidos por edificios de carácter sagrado y de estructura piramidal. En el seno de la civilización olmeca empezó a delinearse un poder centralizado de tipo político-religioso, y a ese periodo se remontan las primeras huellas de los cultos chamánicos del nahualismo. Los olmecas dieron vida a diversas expresiones artísticas como la escultura monumental y la cerámica. La herencia cultural de los olmecas fue reconocida sucesivamente por todas las demás culturas mesoamericanas. Los zapotecas. Aproximadamente en el 6000 a.C. surgió un centro de nobles importancia en la región de Oaxaca. Monte Albán, considerada hoy la capital de los zapotecas, este pueblo cuyas huellas más antiguas están fuertemente impregnadas en cultura olmeca, contribuyendo al florecimiento de la región de Oaxaca y casi con toda seguridad a la difusión de algunos elementos culturales de importancia fundamental en el mundo mesoamericano: la escritura, los conocimientos matemáticos y el calendario. Entre los monumentos arquitectónicos de mayor relieve está llamado edificio considerado un observatorio astronómico, la plataforma de los danzas y de numerosas esculturas destinadas a personajes de alto rango. Alrededor de 1800 después de Cristo, el poder de la ciudad empezó a decaer en el papel de capital de Oaxaca, pasó al centro Militla, nació de la función de cultura zapoteca con la mixteca. Cultura de Teotihuacán. 600 a.C., 900 después de Cristo. En la región de México Central surgieron durante el Preclásico tardío dos centros de nobleza importancia: Huiculco y Teotihuacán. El primero, caracterizado por plataformas de base circular, fue destruido por una violenta erupción volcánica alrededor de 1000 a.C. Desde aquel momento, Teotihuacán asumió un papel prepotente a la región. Teotihuacán se convirtió probablemente en el centro de culto más importante del dios Tlaloc y de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tras ser destruida por un incendio en 725 después de Cristo, la metrópoli fue abandonada definitivamente en el 900 después de Cristo y después ocupada parcialmente por los chichimecas. Clásico, civilización del Tajín, 250 a 1150 después de Cristo. Durante el periodo clásico, las más importantes civilizaciones de la costa del Golfo nació y desarrolló en la región central de Veracruz. Ya ha sido definida como cultura del Tajín por el nombre de su principal centro ceremonial. El Tajín ha sumergido a la luz numerosas canchas para el juego de pelota. Del año 1550 después de Cristo, los huastecas, grupo étnico distintos a los otros de las costas del Golfo, estuvieron asentados en la región del norte del Tajín, en diversos sitios que ocuparon desde el preclásico hasta el posclásico. La civilización maya, considerada lo más notable entre las surgidas en la Mesoamérica precolombiana, extrajo en el momento de su formación el sustrato cultura olmeca, zapoteca y probablemente la civilización teotihuacana. El posclásico, 900 a 1521 después de Cristo.
El posclásico temprano corresponde a un periodo de grandes trastornos en las áreas culturales mesoamericanas. Sojuzgaron las culturas florecidas durante el clásico, imponiendo nuevos regímenes de carácter militar y nuevos cultos. Entre otros, los toltecas fundaron su capital Tula en el estado de Hidalgo y se superpusieron a los pueblos de Strictber Maya. Desde 1000 después de Cristo, Chichén Itzá, Yucatán, asumió el papel de ciudad hegemónica, que mantuvo hasta aproximadamente en 1250. Fue aventajada por la ciudad de Mayapán. Después de las invasiones por parte de grupos procedentes de las fronteras septentrionales de México, un grupo de pueblos de lengua náhuatl tomó posesión de las orillas del lago Texcoco y sobre una isla fundó la que se convertiría en una capital, Tenochtitlán. Se dieron asimismo el nombre de Mexica. En un breve lapso de tiempo, los aztecas sometieron a todos los territorios limítrofes y fundaron un imperio cuyo enorme poder se basaba en la Triple Alianza, formada por las ciudades de Tenochtitlán, Tlatelolco y Tacaba. A partir del 1500 aproximadamente, bajo el reino de Moctezuma II, el imperio azteca alcanzó el apogeo de su expansión política y militar, truncada en 1519 por la llegada de los conquistadores. En 1519, por la llegada de los conquistadores, el emperador azteca Moctezuma II murió en 1521 a consecuencia de una pedrada recibida de sus propios súbditos, que consideraban que su voluntad estaba sometida a Hernán Cortés y Tenochtitlán, y todos los pueblos sometidos al imperio azteca entraron a formar parte del dominio de la corona española. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del Estado mexica, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio español. Entre 1519 y 1521, el 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México cayó en poder de los conquistadores españoles. Después de 2 años de enconados intentos bélicos, políticos y conspirativos, en lo que participaron junto con los españoles los pueblos indígenas previamente avasallados por los mexicas, en un afán por rebelarse, aprovechando la alianza con los recién llegados. De las condiciones de sojuzgamiento que vivían, este hecho marcó el inicio de la conquista española y el nacimiento de México mestizo. Posteriormente se desarrollaron otras expediciones y campañas militares, tanto de Hernán Cortés como de sus capitanes, entre 1521 y 1525, en la zona central, norte y sur del territorio del actual México, las cuales fueron sentando los primeros límites del virreinato de Nueva España. Desde esa base inicial, la conquista fue continuada con la incorporación de otros territorios por diversos conquistadores y adelantados: California, la península de Yucatán, la occidental conocida como Nueva Galicia, la zona noreste conocida como Nuevo Reino de León, la zona norte en donde se encontraba la Nueva Vizcaya y otros territorios de América del Norte y Central. A partir de esos acontecimientos que modificaron drásticamente la geopolítica mundial en los albores del siglo XVI, discurrirían aproximadamente 3 siglos de dominación territorial española. Las fuentes principales de información de las campañas de Cortés y sus capitanes son las crónicas de Indias, redactadas en el siglo XVI, de las que destacan la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en las campañas bélicas, las cartas de relación de Hernán Cortés al rey Carlos I de España, y la obra de Francisco López de Gomara, conocida como Historia General de las Indias, que nunca pisó el continente americano, pero conoció a Cortés y se documentó con los relatos de los soldados que participaron en la conquista. Las consecuencias de la conquista de América. A la llegada de los españoles, se cree que la población total de América era unos 80 millones. La población indígena se redujo a un 90% en los primeros 150 años de colonización. La conquista de México. El emperador azteca Moctezuma creyó que Cortés era su dios Quetzalcóatl, que venía de regreso, por lo que fue recibido con grandes
agasajos y regalos. Luego de una serie de enfrentamientos entre españoles y aztecas en Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y funda Ciudad de México, 1521, ocupa la ciudad de Tenochtitlan. Las reformas borbónicas en Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónicas españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVII en el Virreinato de Nueva España. Estas buscaban remodelar tanto las situaciones internas de la península como sus relaciones con las provincias ultramarinas. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, que consideraban como principal tarea volver a abrogarse todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir directamente la dirección del poder español, que mostraba signos de decadencia. Las constantes guerras con Inglaterra, la corrupción y la evasión de impuestos contribuían al deleterio de las finanzas. Tiempos de la conquista, las pestes y las epidemias habían producido una crisis demográfica. Ante estas situaciones, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de las colonias y unificaron así su administración a través de la designación de ministros más eficientes. Estas reformas de la dinastía borbónica estaban inspiradas en la Ilustración y pretendían alcanzar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Las reformas intentaron definir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. Aunque la atribución aumentó en el éxito de las reformas fue limitado, es más el descontento generado entre las élites criollas locales aceleró el proceso de emancipación por el que España perdió la mayor parte de sus posesiones americanas a las primeras décadas del siglo XIX. Las reformas borbónicas llegaron al exterior, concretamente de la Corte Imperial de Madrid. Llegaron de afuera como llegó la conquista en el siglo XVI. Afectaron a todo el imperio ante la situación de crisis tanto de España como de las colonias en el siglo XVII. La dinastía borbónica francesa, ya dueña del trono español a partir del Tratado de Utrecht, emprendió una serie de medidas económicas y políticas para evitar el descerebrado imperial. Pues no solo era para la Nueva España, el último objetivo de los monarcas borbones era la sujeción de las colonias. Reforma política. La corona mandó al mariscal Pedro de Villalobos, acompañado de sus tropas peninsulares, con la misión de institucionalizar un ejército que asombradamente hasta entonces no había existido, y el reclutamiento se hizo mediante la leva forzada. Cabe mencionar que los dos enviados Gálvez y Villalba tuvieron conflictos con el virrey Márquez de Crubillas. Se nombró a un nuevo virrey, Carlos Francisco de Croix, que apoyó a Villalba en sus tareas militares. Consecuencias de las reformas borbónicas. Decadencia de Lima producto de la pérdida definitiva de Potosí. Decadencia de la nobleza criolla por la superación de las encomiendas y pérdida de cargos públicos. Fortalecimiento de la costa atlántica de Sudamericana. La expulsión de los jesuitas, género de cierre de algunos centros de enseñanza y se crea el convictorio de San Carlos.